Hay un escritor en el Perú que no necesita inventar monstruos, porque los encuentra en las calles del norte. Charlie Becerra ha hecho de la violencia, el crimen y la vida al margen una materia literaria explosiva. Sus novelas no solo cuentan historias, las destapan. Desde Gringallo hasta sicarios adolescentes y pandemias teñidas de sangre, este autor te hará mirar el país con otros ojos. Prepárate para descubrir al narrador que convierte la realidad peruana en pura tensión literaria. Ergo Casos, lo que la justicia no vio. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera entrega de Ergo Casos y el día de hoy no va a ser una entrega como las anteriores. Tenemos a un invitado súper especial de nuestro vecino país, Perú. Bienvenido, Charlie Becerra. Muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias por supuesto a Ergo por el espacio. No, al contrario, nosotros estamos agradecidos. Estas coincidencias son bastante fructíferas para nuestro canal. Y primero, quisiera que inicies presentándote, ¿no? ¿Cómo inicia Charlie su vida profesional? Bueno, mira, de un tiempo a esta parte yo ya me dedico íntegramente a la literatura. Lo que hago es escribir. Gracias a Dios es una carrera que puedo seguir. Me imagino que en Ecuador la situación es más o menos parecida, pero aquí en el Perú ser escritor es como ser astronauta, básicamente, ¿no? No hay muchos lugares donde te estén requiriendo. Hay un escritor mexicano, Javier Velasco, que dice que a diferencia de otras profesiones, por ejemplo, tú nunca estás en un restaurante, tú nunca escucharás que alguien cae al piso y alguien empieza a gritar, por favor, necesitamos un escritor, por favor, ¿no? Como, Claro, como sí, sí. requerirías un médico o un Un abogado por abogado, último, ¿no? exacto. Pero sí te digo que esta carrera tiene cosas muy bonitas, como por ejemplo acercarte a historias, digamos, que te marcan, que te impactan y que quizá no las has escuchado antes, ¿no? Entonces, bueno, yo era publicista, ya no hago eso, o no todo el tiempo. Tengo todavía algunos clientes que me llaman y solicitan una que otra cosa. Pero ya, digamos, desde el 2017 que publiqué mi primer libro, fue El origen de la hidra, básicamente la literatura es mi actividad principal, ¿no? ¿Y qué te motivó a decir, bueno, me gusta la literatura y voy a iniciar a escribir mi primer libro? Bueno, tú sabes que todas aquellas personas que terminan escribiendo primero eran grandes lectores, ¿no? O sea, lectores compulsivos y tú terminas escribiendo las historias que te gustarían leer. Eso fue así conmigo. Digamos, yo leo desde muy pequeño, mi familia tiene una relación muy especial con los libros, entonces siempre crecí rodeado de libros, he leído muchísimo, pero en algún momento de mi vida me nació la inquietud de empezar a escribir. Ahora, ya fue cuando tenía más o menos 19 años, hasta ese momento yo jamás habría creído posible que yo me podría dedicar a la literatura. Yo, Claro. al crecer con digamos, este amor reverencial por los libros y los escritores, yo decía, no, un escritor es otra cosa definitivamente, esta gente nace con otro software, ¿no? Definitivamente yo no encajo en esa categoría. Pero así es como se dan las cosas. Un día, un buen día del 2009, probablemente, recuerdo que tenía que ir a la universidad y me levanté con la intención de escribir un cuento. Nunca antes había escrito nada. Había leído, sí, como te digo, pero nunca antes había escrito nada. Me levanté y en lugar de irme a mis clases, recuerdo que tomé mi computador y me fui a un café y estuve algo como de 6 o 7 horas escribiendo, al final de las cuales terminé con algo que parecía que era un cuento, ¿no? Claro. Entonces recuerdo que al final de esa semana yo viajé a Trujillo, de donde yo soy, estudiaba en Lima, aquí, pero viajaba a Trujillo constantemente para visitar a mi familia. Y mi papá, que es un gran lector y que también es abogado, recuerdo que me lo encontré el sábado en la mañana que yo llegaba y le dije, oye, papá, mira, he escrito esto, ¿no? A ver qué te parece, tú dime qué opinas. Pasó el sábado, el domingo también, y ya iba a ser la hora en que yo tenía que abordar el bus de regreso a Lima. Y recuerdo que me acerqué a él y le dije, oye, papá, ¿y pudiste darle una leída a lo que te di? No me había comentado nada, entonces, digamos, iba medio nervioso, pero él lo único que hizo fue hacerme una pregunta.
una pregunta que lo cambió todo. Y me dijo, ¿no has pensado en ser escritor? A partir de ese momento es como si algo se desbloqueara en mi mente, ¿no? O sea, Claro. alguien prendió una luz en algún lugar de mi cabeza y desde ese día te tengo que decir que no he dejado de escribir. Claro. Ya, y hablas de literatura. ¿Qué te lleva a seguir este camino por la literatura, pero ya con, Criminal, digamos, ¿no? exacto, literatura criminal? Sí, Porque tenemos historias ficticias también en la exacto. literatura. Pero ¿qué te lleva por este camino? O sea, a indagar, a investigar estas historias, obviamente Claro. lo que pasa en sí con el caso y detrás de estas Claro, personas. siento que me estás preguntando qué te pasó de chiquito, te No, no, caíste. no, no. O sea, ¿qué te lleva? O sea, la curiosidad por investigar qué les pasa por la cabeza a estas personas que Mm. cometen ese tipo de actos. Bueno, mira, esto también conlleva una anécdota interesante, diría yo. A mí siempre me ha gustado leer novela policial. Pero claro, la gran novela policial, al menos hasta cierto punto, se escribía en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Claro. Son realidades muy distintas a las que vivimos nosotros aquí en Sudamérica. Pero yo decía, me gustaría hacer algo así, pero con casos que salieran directamente de nuestra realidad, ¿no? Y entonces lo que hice fue empezar a investigar, a conocer el mundo del Lampa, ya para ese momento en Trujillo, que es probablemente la ciudad del norte más importante del Perú. Ya se habían suscitado hechos de sangre, aparecían las primeras organizaciones criminales, las bandas, pandillas que derivaban en bandas criminales, ¿no? Claro. Entonces yo empecé a investigar sobre eso y ocurrieron dos cosas que yo creo que signaron mi camino para dedicarme a esto. La primera fue que un familiar mío, quizá no cercano, pero un familiar al fin y al cabo, él fue asesinado, lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron a causa de uno de estos préstamos que tú contraes con una banda o criminales y que al final nunca vas a terminar de pagar, ¿no? Eso fue lo primero. Y lo segundo fue que en el edificio donde yo tenía mi agencia de publicidad, mataron a un abogado conocido en Trujillo. Un abogado del que se decía que era también un tipo mafioso que defendía bandas, que estaba inmiscuido en muchos crímenes. De hecho, había sido acusado de violación, etcétera. Ocurrió que, hazte cuenta que fue un jueves eso, yo salí el jueves a las 7 de la noche, salí de mi oficina. Y a las 7:30 mataron al tipo. Yo recuerdo haber estado con mi familia ya en mi casa y que un amigo me pasaba la noticia y me decía, oye, ¿esto no ha sido en tu oficina? Claro. Y recuerdo que esa noche yo volví porque hubo una junta de propietarios y de inquilinos, qué sé yo, arrendatarios, para esclarecer lo que había ocurrido. Y claro, yo con estas personas no me juntaba mucho, básicamente iba a Claro. trabajar y salía para mi casa. Pero sí me pareció bien interesante que durante esa reunión todo el mundo tenía que contar algo de este abogado, que de hecho sí vivía en el edificio. Recuerdo que un tipo decía, sí, pues este señor venía con sus amigos y ocupaban espacios del estacionamiento que no les correspondían. Y una vez yo le fui a reclamar. Y el tipo agarró, sacó un arma y me rompió la cabeza y mostraba el lugar donde lo habían roto. Y luego otra señora agarraba y decía, sí, pues porque este señor siempre traía chicas y había un punto en la noche donde las chicas comenzaban a gritar, a pedir ayuda. Entonces, y ahí yo me di cuenta de una cosa. Cuando tú no eres consciente de lo que está ocurriendo a tu alrededor, sobre todo el crimen en algún momento va a pasar al lado tuyo y te va a pasar Claro. rozando, ¿no? Que de hecho es una metáfora que yo utilizo ahora mucho para explicar por qué es importante conocer qué es lo que está ocurriendo, por qué es importante acercarte a libros que quizá no sientes que te estén hablando a ti, pero sí es importante que tú te acerques a ellos, porque ¿cuál es el principio de una víctima? Es decir, ¿qué es aquello que convierte a una víctima en una víctima? Y yo utilizo digamos, una imagen para graficarlo, ¿no? Tú has visto seguramente en National Geographic alguna vez, has visto que están enfocando la sabana africana y que están los antílopes pastando pues de lo más Claro. tranquilos, ¿no? Y al fondo la cámara se acerca y está la leona agazapada, ¿no? Esperando el momento. Ellos son una víctima en principio porque ignoran lo que está ocurriendo. O sea, si es que ellos supieran que la leona está ahí a tiro de piedra, Claro. utilizarían la gran velocidad que tienen para salir huyendo. Eso es exactamente lo que pasa. Entonces, si tú puedes informarte y
abandonar o quitarte un poco la ignorancia, ya estás Un dando paso el adelante. primer paso, exactamente, Ujú. para dejar de ser una víctima. Entonces, bueno, me comencé a interesar, esto ocurrió, me impactó mucho, y pasó que yo había comenzado a investigar, como te decía, para escribir ficción, es decir, ficción mejor documentada. Tú sabes, si has leído novela policial, hoy en día los lectores y los espectadores de ficciones criminales no son gente a la que puedas engañar muy fácilmente, ¿no? Ya son Claro que personas que sí. han leído mucho, que han visto muchas películas, muchas series documentales, y pues si no sabes lo que estás hablando se van a dar cuenta inmediatamente. Además que las personas que nos gusta este tipo de temas, ya en este caso el villano o el victimario es muy predecible desde que inicia la novela o desde que inicia el documental. O sea, tú ya estás un paso adelante, como decimos, y dices, no, él tiene algún tinte sospechoso sobre aquello. Exactamente, exactamente. En el caso de la novela policial, por ejemplo, ¿por qué tiene la novela policial tanta acogida hoy en día? Porque quizás es el formato de novela más lúdico que existe. En realidad es una competencia entre el lector y el escritor. Si el lector llega a la respuesta antes que el escritor termine la novela, entonces el escritor pierde. Pero si yo Ah, soy de verdad. capaz de contarte esta ficción, de modo que tú realmente, o sea, que yo te puedo ocultar el villano a plena vista, como se dice, y tú no te enteres sino hasta la última página, hasta las últimas páginas, entonces yo gané, ¿no? Ah, Eso de verdad. es muy interesante y creo yo es una de las grandes razones por las cuales la novela policial ahora tiene un auge tan latente, ¿no? Ah, Pero bueno, así es como yo me comienzo a interesar por estos temas. Y claro, comienzo a mirar a mi alrededor y estoy quizá en el, ¿cómo podría decir? En el punto de ebullición de una situación que ahora se vive en todo el Perú y que en realidad es una constante en Sudamérica, que ajá. es la violencia criminal, el crimen El organizado. crimen organizado, Comienza a exacto. pasar a mi alrededor, entonces yo es como que tomo la ola justo cuando está alzándose, ¿no? Y me llevo a escribir muchos libros en realidad sobre estos temas. Me permite entender mejor, digamos, en lo que cabe esperar de mi papel como escritor, echar un poquito de luz sobre lo que está ocurriendo, Claro. ¿no? Informar de alguna manera. Sí, y de hecho, William Faulkner tiene una frase o un dicho que me parece que creo que lo resume a la perfección. Él dice, los escritores somos aquellas personas que prenden un fósforo no para ver lo que hay alrededor, sino para constatar qué tan intensa es la oscuridad, dice. Eso a mí me vuela la cabeza, Claro. me vuela la cabeza. Pero bueno, sí, así como te comento, hay muchos casos en realidad que me han llamado la atención, no solo por, digamos, quizás los datos de violencia o lo crueles que pueden ser, pero sí para asomarme a de qué está hecho un ser humano, ¿no? Claro. O sea, Entender qué pasó. exactamente, exactamente. Extra podcast, me decías, ¿has leído A Sangre Fría de Ujú. Truman Capote? Y creo que esa es una obra que, por lo menos los estudiantes de comunicación, Sí, obligatoriamente siempre nos van a los docentes a decir, por favor, es un ten luego un clásico. control de lectura para ver qué tanto sabes, ¿no? Claro. Y aquí está tu libro, ¿no? Masacre, de Charlie Becerra, que es prácticamente estos paralelismos, ¿no? Sí, 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 O sí. sea, tenemos un paralelismo, pero que sucede acá en Perú, similar a lo que Exactamente. pasó con A Sangre Fría, ¿no? Exactamente. A mí me ha sorprendido porque este es un caso bastante local. Es decir, no solo pasa en la provincia del Perú, sino en un pueblo muy chiquitito del norte peruano, pero pequeñísimo. Te voy a decir, si no frenas a tiempo ya te pasaste del pueblo. Ah, bastante Eh, pequeño. entonces, esta es la segunda edición, se ha publicado hoy en Chile, probablemente se publica en Argentina también. Y esta es una novela así, como bien has dicho, que es como si A Sangre Fría hubiera vuelto a ocurrir. ¿Qué tenemos en A Sangre Fría? Para la gente que seguramente la ha leído, vamos a recordar un par de cosas. Les ponemos en contexto. Así es, sí. Seguramente mucha gente lo ha leído, Sí, ¿no? O sea, seguramente. pero ocurre en Holcomb, en una comunidad rural. Dos tipos se meten a la casa donde vivía esta familia, compuesta por el papá, la mamá, el hijo y la hija. Esos tipos se meten creyendo que hay dinero ahí que robar. Y al final lo que pasa es que no encuentran el dinero y terminan asesinando a la familia completa, ¿no? Eh,
Lo que pasa en Masacre es una cosa muy similar, como te digo, pasa en San Roberto, una comunidad rural, un pueblo muy chiquitito. Eh, Ocurre también que esta vez no son dos, sino tres tipos, eh, digamos de 24, 20 años y el tercero un menor de edad de 17 años. Ingresan a una casa donde vivían cuatro ancianos, el esposo de la esposa, el hermano de la esposa y el primo de la esposa. Habían acabado viviendo los cuatro ancianos en esa casa y tenían una señora que los ayudaba, que los cuidaba como si fuera una enfermera, un asistente en sí, en fin. Claro. Y ya no recuerdo ahorita exactamente la fecha, el 30 de mayo, me parece que es la noche del 30 de mayo de 2017. Estos tres tipos, los jóvenes, están tomando, bebiendo licor en una bodega cerca de la casa de estos señores, ¿no? Y en algún momento se les acaba el alcohol. Ya iban bastante avanzados de copas. Alguno de ellos había sacado un porro de marihuana, entonces estaban obviamente intoxicados, ¿no? Claro. Entonces se les acaba el dinero, fían más alcohol al señor en la bodega, el señor les fía un poco más, pero ya en algún momento le dice, ya te puedo dar más, ¿no? Claro. Entonces, estos son muchachos que trabajan, digamos, regando los sembríos de caña o cosechando. Como o, jornaleros. Exacto, jornaleros, tú lo has dicho perfecto. Sin una perspectiva de futuro más que eso. Claro. Entonces, bueno, están tomando, se les acaba el dinero, ya no pueden fiar más. Y uno de ellos dice, oye, pero mira, mi hermano me ha contado, que también era jornalero, mi hermano me ha contado que en la casa de la familia Sánchez, la familia de estos viejitos, Ancianitos. hace como 2 semanas han vendido un terreno y les han pagado un buen dinero, que sería el equivalente, como te dije, a unos $13,000, ¿no? Para estos muchachos que su sueldo al día, lo que ganan al día no pasa de los $10, $13,000 es una fortuna. Entonces sí, ellos han recibido dinero, mi hermano me ha contado, ¿por qué no vamos? Y nos metemos y vemos si está el dinero y nos salimos, ¿no? Uno de ellos ya se había metido alguna vez a robar esa casa. Se había metido, había encontrado unos billetes en la mesa de la cocina y se los había llevado. Entonces tenía la Claro. noción de que era una cosa de nada, ¿no? Que era algo muy fácil entrar, Exactamente. retirar el dinero y salir. Y ya está. Entonces uno de ellos le dice al otro, sí, pero ¿y cómo hacemos con los perros? Tú sabes que en las chacras, en las comunidades rurales, siempre los perros están ahí para cuidar, que nadie entre, en fin. Y este le dice, mira, ¿por qué no vamos a mi casa? Sacamos un machete, son lo que utilizan para cosechar, Claro. traemos lo que encontremos y si es que los perros vienen a nosotros, con esto nos defendemos. Muy bien. Van, sacan un machete, un palo y un cuchillo de cocina. Cuchillo de cocina lo recuerdo muy bien porque era un cuchillo que la pareja de uno de ellos acababa de pedir por catálogo. O sea, hazte cuenta, se lo trajeron el lunes y el martes el Ya tipo lo agarró llevárselo. para llevárselo, ¿no? Ellos llegan al lugar y estando a 30 metros de la casa, los perros se despiertan, detectan su presencia y salen a ladrarles, ¿no? Pero no solo salen los perros, sino salen el anciano, digamos, que es el menor de la familia, ¿no? Que creo que tenía 76 años. El mayor tenía 93, que era el esposo de la señora. Sale para ver qué está pasando. A partir de este punto, los testimonios de los asesinos son contradictorios. Básicamente se echan la culpa entre ellos o le echan la culpa al señor. Ocurre que a partir de este punto se desata, como el título del libro lo dice, una masacre. Los tres hombres van a morir a golpe de machete, o sea, a machetazos. Claro. La mujer que los encuentra al día siguiente, que era la mujer que los cuidaba. ayudaba, le dice una cosa a la policía que fue probablemente la frase que resonó en mí para saber que allá había una historia. Ella dice, cuando yo entré a la casa, la sangre goteaba del techo. Entonces yo me puse a pensar y decía, ¿qué tanta sangre tiene que haber corrido? ¿O cómo pueden haber que sido gotee, los claro. golpes para que la acumulación en el techo permita que la sangre gotee? Con la diferencia de las horas, o sea, tú te pones a pensar en todo esto, ¿no? O sea, Claro. la coagulación de la sangre, en fin. Eso me llamó muchísimo la atención. Y efectivamente, estos tres tipos matan a los hombres con la idea de encontrar el dinero que hay ahí. No encuentran nada. Eso es lo peor, no encuentran nada.
Pero la peor parte se la lleva la única mujer que había en la casa, que es una anciana de, si no recuerdo mal, 84 años, bastante mayor. Ella no muere por golpe de machete. Ella de hecho es la última en morir. Ella muere más o menos 24 horas después de estos hechos. Muere en el hospital, porque ella muere producto de la violación sexual de estos 3 tipos. Los 3 tipos abusan de ella, uno tras otro. Entonces el maltrato es tal que su cuerpo, por supuesto, no resiste. Claro. Cuando yo conversé con los fiscales, o sea, yo más o menos me había hecho una idea de qué tan violento era este caso. Pero cuando me reúno con los fiscales, ellos me dicen, ¿a qué no sabes qué es lo primero que nosotros encontramos cuando llegamos a la escena del crimen? Entonces yo dije, un arma, el cuchillo. Me dijo, no. Una prenda de ropa de repente. No, tampoco. Me dice, ¿sabes lo primero que encontramos a 30 metros de la casa? Una lengua humana. Y claro, esta lengua corresponde al golpe mortal que le dan al primer viejito que salió. Claro. ¿Por qué? Porque cuando ellos entran, lo golpean, le dan machetazos, pero él no muere. Él muere cuando ellos ya van de salida de la casa, con las cosas que han robado. Y lo matan porque él se estaba quejando. Estaba en este plan de querer gritar. Del dolor, claro. Del dolor, por supuesto. Y entonces uno de ellos, como te digo, las versiones son contradictorias entre los asesinos, echan la culpa unos a otros. No, este hizo eso, no, él fue el primero. Uno de ellos monta en cólera y le dice, ya cállate de una vez. Y le deja caer un golpe de machete que básicamente le corta por la mitad la cabeza, ¿no? Y la lengua sale volando. Y eso es lo primero que encuentran los fiscales cuando se acercan a la escena del crimen. Es un caso paradigmático, yo te digo, yo he visto muchos casos violentos, pero ninguno como este. No solo es la relación que tiene con A Sangre Fría, sino que estos casos que se dan en pueblos pequeños tienden a enroscarse sobre sí mismos. ¿A qué me refiero? Una cosa que me llamó mucho la atención fue que un familiar de las víctimas me dice, ¿sabes qué fue una cosa que nos dolió más, que nos dimos cuenta después? Que la mujer que cocinó en el velorio de mis familiares era la mamá de uno de los asesinos. Y no lo sabía. No, a pesar de que es un libro corto, porque básicamente reproduce el minuto a minuto de la investigación fiscal y también reproduce los testimonios de los asesinos, ¿no? Cuentan cómo fue también esa noche, ¿no? Pero es muy interesante porque abre el debate sobre muchas otras cosas. De hecho, yo, sin mentirte, acabo de tener una reunión donde estaba hablando de este libro precisamente. Porque la gente, como te decía también antes de empezar el podcast, las novelas que son. Una novela es en sí misma una pregunta. En el caso de Masacre, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre con estos muchachos que ni siquiera tenían antecedentes penales para que de un momento a otro algo gatille ese nivel de violencia tan brutal? Yo te digo, yo vi las fotografías, incluso las fotografías... Te iba a preguntar, o sea, uno para escribir este tipo de historias sí se pregunta qué le pasó por la cabeza, ¿no? O sea, ¿por qué de quizás cometer un ilícito, un hurto, robar, termina en una masacre? ¿Qué les pasó por la cabeza a los 3, no? Y la violación sobre todo. O sea, estamos hablando de una mujer de la tercera edad. Claro. O sea, no digo que sea entendible en otras circunstancias, pero, pero es difícil de asimilar, ¿no? es bastante perturbador. Absolutamente, absolutamente. A mí me tocó leer los informes médicos que hacen cada 2 o 3 horas sobre la evolución del estado de la señora, ¿no? Y es desgarrador, sinceramente. Dentro de este libro que está lleno de detalles desgarradores, este es uno que resalta, creo yo, ¿no? Pero lograste saber qué es lo que pasó por la cabeza de alguno de ellos. Me contabas que uno era menor de edad, pues. Exactamente. Él estaba a 2 meses de cumplir la mayoría de edad. Solo por eso, por esos 2 meses, él se salva de que sea juzgado como un adulto. Por eso, la pena que le imponen son de 10 años de cárcel, que es la máxima contemplada en la ley para un menor de edad. Y te voy a decir una cosa, por el grado de violencia de este caso, ni siquiera Gringallo, que es el sicario juvenil más famoso del Perú, que es
se sabe que ha matado gente y ha sido condenado por asesinato, ni siquiera a él le han dado 10 años. Siendo menor de edad, le han dado máximo 6. Y siendo un sicario. Exacto, y siendo un sicario. Claro, Pero claro, el despliegue de violencia acá es alucinante, es perturbador. claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo leí de este caso, que básicamente era la noticia en desarrollo porque salió ahí mismo, yo lo habré leído, esto fue en la madrugada, yo lo leí horas después. Eh, claro, lo primero que me resonó fue a sangre fría y luego dije, oye, esto está terrible. Y pasó que una de las mejores amigas de mi esposa es familiar de las víctimas. Ellos son los tíos abuelos de ella. Entonces yo me encontré Coincidencia. con ella, nos encontramos con ella, nos dijo eso y yo la cité a mi casa para conversar. Y ella fue quien me dio muchos detalles de adentro, de lo que había pasado, digamos, los entretelones, ¿no? Me contó muchísimas cosas, tuve con ella una conversación de creo que 2 horas y media por lo menos. Me perturbó mucho y dije, esto es una historia muy interesante, pero yo no creo que pueda escribirla. De hecho, ella fue la que me dijo sobre la violación, que hasta ese momento no había salido, no se había hecho pública, ¿no? Y dije, no, no, esto es una cosa muy terrible, no, no me siento preparado para esto. Claro. Y me aboqué a escribir otras cosas. Pasó, sin mentirte, habrá pasado un año. Entonces yo me reúno con un amigo, ya apenas si me acordaba de este caso. Me reúno con un amigo que también es investigador policial, que es de hecho Milver Ábalos, con quien tengo mi podcast Criminal Ahora. Me encuentro con él, conversamos y le digo, oye amigo, ¿y tú por dónde estás ahora? Me dice, bueno, estoy por Virú, estoy investigando tal cosa. Y yo agarro y le digo, no sé cómo, Virú, sí, pues ¿te acuerdas de este caso que pasó en no sé cuánto? Y me dice, claro, por supuesto, es un caso terrible. Y me dice, Charlie, de hecho, mira, yo tengo los interrogatorios a los asesinos y Wow. te lo puedo traer mañana. Y dicho y hecho, al día siguiente me trajo una memoria con los testimonios del minuto a minuto de lo que habían hecho. Fue increíble. Yo recuerdo haberme pasado una madrugada entera escuchando. Escuchando, claro. Imagínate esta escena, ¿no? O sea, en la soledad de mi biblioteca, escuchando cómo básicamente un tipo dice, sí, yo le pegué tantos machetazos y le tuve que cortar así y tal, no sé cuánto. Cuando yo terminé de escuchar esto, dije, otra vez me quedó la impresión, wow, es una historia muy fuerte, pero no me siento en la capacidad. Ahora menos todavía. Ah, o sea, Ahora todavía te rehusabas. exactamente. Y mira, y lo puse a un lado para esto. Como comprenderás, con la cantidad de crímenes que hay, uno siempre tiene algo que escribir, ¿no? Claro. Pasó un año más y me encuentro con un abogado. Porque para esto, ya que tu audiencia son abogados, tengo que decir que mis abogados son lo máximo, son mis lectores ideales, los adoro a todos. Entonces me encuentro con un abogado y pues andamos a conversar y me dice, sí, pues yo te cuento que durante un tiempo yo fui, trabajé en el Ministerio Público de Virú, me dice. Y otra vez, digo, Regresa. Virú, claro. Yo, oye, y le digo, no sé si tú habrás visto este caso, tal, no sé cuánto. Me dice, Charlie, por supuesto. Y tanto lo sé que tengo la carpeta fiscal completa en mi casa. Si quieres te la llevo mañana. Y también me llevaron la carpeta fiscal, que son una cantidad de tomas alucinantes, y ahí estaban las fotografías, estaban los partes Oh. policiales, todo, todo, O absolutamente sea, todo. los cuerpos del caso. Tuviste Exactamente. acceso a todo. A todo. Entonces ya cuando yo me veo con esta información, digo, a ver, si yo no escribo este libro ahora, en 6 meses más voy a estar caminando por la calle y me voy a topar con alguien que me dice, ah, claro, Virú, sí, yo justo pasé ese día por ahí, no sé cuánto. Entonces, ¿No? Y de dice, alguna manera, cada que te rehusabas, se presentaba alguien más con historia. O sea, sí, como, exactamente. no sé, una señal de que tienes que escribirla. Dicen que Tienes los escribirla. escritores, las historias lo persiguen. Yo creo que para todos los escritores es claro que uno no elige sus temas, los temas lo eligen a uno. Pero yo nunca lo he sentido como en este caso, que literalmente, o sea, la Te novela persiguieron. va llegando hacia mí, llegan los testimonios, llega la carpeta fiscal y como te digo, si es que yo no hubiera escrito este libro, hasta ahora, Quizás te lo continuaba. aseguro, o sea, en algún momento habría habido alguna llamada, o yo habría salido a la calle y me habría encontrado con alguien, o qué sé yo, pero ese es el resultado, ¿no?
claro, de alguna manera pasaban años, pero se seguía presentando y tú te rehusabas tal vez por lo sanguinario. Sí, Y, yo te diré que una de las partes más difíciles de escribir ha sido, o sea, cómo contar una violación de ese tipo para una persona tan absolutamente vulnerable. Ya casi parece una cosa claro, de... es que es un grupo vulnerable, exacto. Totalmente, totalmente. Entonces, y claro, convivir con las fotografías. Mira, yo cuando comencé a escribir sobre crimen, sí tenía un tema de que comenzaba a tener pesadillas, ¿no? Claro. Pero ya llega un punto donde, claro, quizá el oficio ya te va moldeando. Entonces, a pesar de este tipo de detalles que son grotescos, alarmantes, qué sé yo, ya llega un punto donde eres capaz de ver la historia que está más allá de eso, ¿no? Claro, o sea, no es un tema de normalizar esta No, situación para y nada. lo perturbador, ¿no? Pero sí es un tema de manejarlo mejor, ¿no? De manejar quizás los contenidos para poder llegar a la gente y que la gente esté informada, ¿no? Sí, Y tú me contabas de Extra Podcast de igual manera que tenían una particularidad siempre los victimarios. Y por lo general es, se me metió el diablo. Cometí eso porque se me metió el diablo. es muy interesante porque en este caso eh, te cuento la historia de uno de los asesinos, ¿no? Este señor tenía una mamá, de hecho sigue teniéndola, que era una persona que siempre le decía, hijo, tú tienes que ir a la iglesia. Mira, acá afuera, los vicios, no te va a hacer nada bien. Que de hecho él forma parte de una generación de jóvenes, como te decía, que no tienen unas esperanzas de futuro y que lo Claro. único que hacen es estar todo el día en el campo, regando, cobran su dinero, toman, beben, ven pornografía, se masturban. Esto está todo en los informes que se hacen. Entonces esta señora intentando rescatar a su hijo de esos malos pasos le decía, oye, tienes que ir a la iglesia, mira. Y de hecho, el día en el que ocurren estos asesinatos, uno de ellos estaba en la iglesia. Por fin había decidido ir a la iglesia. Claro, él dice, me daba mucha curiosidad porque había visto que había unas chicas ahí que iban a la iglesia. Pero por fin él dice, voy a hacer caso a mi mamá y voy a ir a la iglesia. Y de ahí lo sacan. Allá lo van a Para buscar cometer. para que forme parte de la noche más desgraciada de su vida. Y luego otro también, que ya una vez encarcelado, él se acoge a un grupo cristiano, él pide perdón por lo que ha hecho, entrega su vida a Cristo, comienza a leer la Biblia. Y él dice, una de las razones por las que lo hice es porque yo tengo pesadillas recurrentes de lo que pasó esa noche. Y él dice, y una de las pesadillas que tengo es que el diablo me viene a ver acá, a mi celda, pero viene en forma de un perro negro grande, que es una cosa que yo lo he escuchado varias veces, que Claro. el mal toma forma de un perro como salvaje, negro, grande. Y yo veo que este perro viene y me comienza a jadear al costado de la cabeza. Y yo huelo el aliento del perro y es el olor de la sangre. Y este perro de pronto comienza a susurrarme palabras en un idioma que yo no entiendo, pero me habla y me dice cosas y sé que me está diciendo cosas, pero yo no puedo entender qué son esos, qué es lo que me está diciendo. Y entonces el perro me comienza a lamer la cabeza, dice, y siento la lengua caliente del perro. Esto, te lo juro que cuando yo leí, o sea, cuando yo escuché y transcribí lo que había escuchado, dije, esto es literatura. Claro, y, o sea, no sé tu percepción sobre esto, ¿no? No sé si quizás los victimarios, al tomar el nombre del diablo, Ujú. en este caso, sea una forma de zafarse de responsabilidades, porque yo también he tenido la oportunidad de ver bastantes casos y muchos sí le echan la responsabilidad al diablo, ¿no? Es que estaba poseído, Sí. es que se me metió el diablo y así, ¿no? Pero ¿qué tan posible es eso, no? O sea, es algo que no tiene mucha explicación, o sea, no le podemos dar una explicación científica, Claro. pero ¿qué tan posible crees tú desde tu percepción que es eso? El mundo espiritual está muy ligado con la criminalidad, pero profundamente ligado con la criminalidad. Mira, mi último libro, que es Aullar las sombras, que creo que fue el que les alcanzamos ayer. Bueno, Sí, sí, nos llevamos a ya, Ecuador. ahí está.
Bueno, ese libro retrata la historia de Humberto Vargas Pizango, alias El Lobo Vargas, que fue uno de los narcos más poderosos del Perú durante los 80s, 90s. Bueno, yo había leído y había escuchado testimonios de que los narcotraficantes sí o sí trabajan con brujos, tienen brujos a su servicio, ¿no? Y una de las primeras preguntas que yo le quería hacer a Humberto cuando por fin nos encontramos, que de hecho eso también es otra historia, o sea, cómo llegué a Humberto. Yo siempre había querido escribir sobre narcotráfico y decía, pero a ver, ¿cómo voy a un señor narco? Disculpe, quiero hacer unas preguntas para escribir una novela, ¿no? Eso, pero bueno. ¿Y cómo llegar, no? Exactamente. A esta persona que me imagino que está súper protegida y que ellos suelen tener anillos de protección, como se lo escucha. Tal cual. Entonces, una de las preguntas que yo tenía ya lista en la recámara, digamos, era, Humberto, dime una cosa, yo he escuchado que los narcos trabajan con brujos, que echan mano de artes de brujería para hacer... Y me dijo, sí, de hecho yo tenía 2 brujos a mi servicio, pero en la selva peruana los conocen como curiosos, no le dicen brujos, le dicen curiosos, porque averiguan cosas. Y de hecho es una cosa que yo acabo de contar en un story time, pero a la gente le ha gustado mucho, pero es absolutamente real. Entonces yo le hice esa pregunta a Humberto, le dije, oye, ¿es cierto que...? Me dijo, sí. Y una de esas brujas, por ejemplo, yo le quería preguntar cómo me iba a ir con un envío, qué sé yo. Ella agarraba un cigarro y escribía mi nombre en el cigarro, Humberto, ¿no? Y lo comenzaba a fumar. Y claro, lo fumaba de una determinada forma, de modo que la ceniza se quedara ahí, como, ¿no? Con la misma forma del tubito. Y entonces con la ceniza intacta, ella comenzaba a leer esa ceniza. Me dice, ah, mira, qué interesante, le digo yo. Y me dice, sí, mira, de hecho, esta mujer me contactó hace 10 meses. Pero hacía años que yo no hablaba con ella. Me contactó hace 10 meses. Y me dijo, oye, Humberto, mira, te estoy llamando porque te he visto en una visión y he visto que tú vas a hablar con una persona y que vas a hacer un proyecto muy interesante. O sea, la señora nunca le había comentado nada, pero vas a hacer un proyecto con una persona que va a hablar sobre tu vida, no sé cuánto. Se lo dijo hace 10 meses, ¿ya? En ese momento Humberto y yo no nos conocíamos. Humberto obviamente seguía buscando a quién podía encargarle la posibilidad de escribir lo que había pasado. Ah, o sea, él sí estaba buscando contar su historia. Él sí estaba buscando. Pero que aquí es cuando la cosa se pone más interesante. Hazte cuenta que nosotros nos citamos un jueves, ¿ya? Ya. Me acuerdo de 2021, todavía con mascarillas y todo eso. Desde 2020... Perdón que te Sí. interrumpa. Para esto, Humberto todavía seguía... No, ya no. Ya no. Tienes que leer la novela. Está bien. Ya. Entonces, hazte cuenta que nos citamos un jueves y él ese jueves me cuenta, ¿y sabes qué es lo más loco? Me dice, ella me llamó el lunes y me dijo, Humberto, ¿te acuerdas que te llamé y te dije que ibas a emprender un proyecto, no sé cuánto? Y me dijo, la persona con la que vas a hacer ese proyecto la vas a conocer esta semana, le dice. Y Humberto inmediatamente piensa en mí porque era la única cita que tenía. Y dice, así, y se hace como que el que no sabe lo que le está diciendo. Y le dice, pero cuéntame más de esa persona, ¿no? ¿Cómo es esta persona? Y ella le dice, mira, Humberto, lo único que yo puedo ver de esta persona, que me parece que es una persona joven. Dice, pero tú, ¿por qué solo puedes ver eso? O sea, tú antes me has contado muchas cosas, has sido muy específica con los datos, ¿por qué ahora solo me puedes decir eso? No, ahora no sé por qué, le dice, pero yo no lo puedo ver. Solo sé, atisbo que es una persona joven, pero de luego no puedo saber ni dónde vive ni cómo se llama, que eran datos que ella podía dar como... O sea, que antes sí era muy exactamente. puntual. Pero pasa una cosa, yo sé lo que estoy haciendo, o sea, yo sé que me meto a hablar de cosas a veces muy pesadas, fuertes, y yo soy una persona muy creyente de Dios, entonces yo le digo, mira, Señor, ayúdame por favor, si está de ti que esto salga, tú dame la protección. Entonces lo que ella no podía hacer era atravesar esa protección para determinar, porque tú sabes que los brujos hacen esto, o sea, te hacen un escaneado, saben quién eres y saben cómo atacarte, ¿no? La vulnerabilidad. Exactamente, pero en este caso no pudo. Entonces, claro, creo que sirve para 2 propósitos, explicar que gracias a Dios yo estoy bien por una buena razón, pero también cómo estos tipos trabajan. Ahora, y ya no te digo, en México las historias que hay, o sea... O sea, es justo lo que decíamos, esta particularidad y cuando
hay las noticias del crimen organizado, por lo general la policía siempre encuentra altares con la Santa Muerte, ¿no? Sin Y duda, creo que ese es un sin duda, ícono de sin duda. México, sale de allá Pero y te digo que es una cosa muy cercana. Mire, yo hablé de esto, como te digo, lo subí al TikTok y me dice, me mandan un mensaje y me dicen, hola Charlie, ¿cómo estás? Mira, yo soy policía del Perú, pero también soy brujo, me dice. Y estos tipos, o sea, porque yo hablaba de bandas criminales en ese momento, secuestradores y eso, esos tipos, antes de dar un golpe, tienen que hacer una ofrenda de brujería. Y ahí me daba algunos detalles, cosas que hacen, ¿no? En fin, rituales. Entonces es una cosa que va de la mano. O sea, es claro, es como... muy importante. Es muy O importante. sea, el entregar el encargo es tan importante como hacer el ritual Sin previo a duda. entregar el encargo. Exactamente, sin duda. Claro, Que es una de las razones por las que creo yo, porque lo he visto también en muchos casos, cuando, por ejemplo, una banda criminal va a hacer daño a una empresa, por ejemplo, pero alguien sabe que los dueños de esa empresa son creyentes, o sea, o es gente que es muy devota, qué sé yo, lo piensan dos veces. O sea, dicen, no, ahí no me meto, porque entienden que el mundo espiritual es real. claro, y es de respeto. Y muchas personas, por ejemplo, piden permiso también a Dios. Muchas personas que Claro. son creyentes, hasta para contar o investigar este tipo de casos, ¿no? Sí, Imagínate, es tanto este tema del lado espiritual que lo que vemos que pasaba en México con la Santa Muerte se ha replicado también en Ecuador. En Ecuador hay noticias del crimen organizado donde se ha encontrado, obviamente, lo que hacen en el crimen organizado y junto a esto los altares de la sí, Santa sí, Muerte y sí, sí. tal. Y también tenemos la novela de Rosario Tijeras. O sea, Exactamente. yo creo que, yo sé que eso es ficción, ¿no? Pero le retratan tan bien, Sí. o sea, Rosario, una sicaria, Ujú. Claro, que claro. previo a cometer su trabajo, por así decirlo, Exactamente. empieza a bendecir con la Virgen de bala en bala, ¿no? Ay, Ujú. Virgencita. Y cada bala es bendita, Sí, sí, entre supuestamente, comillas, ¿no? claro. Y ya está ahí, hay por ahí un verso que si tiene ojos que no me mires, si tiene... O Exactamente, sea, exactamente. ahorita no se me viene a la mente cómo es, no lo podría decir tal cual, pero un poco para parafrasear. Y eso, o sea, como yo conversaba hace mucho tiempo con Chris, que es mi copresentador en Ergo Podcast. Pero ¿por qué no está acá? Creo que tiene un eh, poco de miedo, creo, por no, el tema que estamos hablando. Con miedo. Ah, ya. no, es que este segmento es mío. Ah, ya. No, mentira, no, eres bienvenido cuando quieras, Chris. Pero, la situación es que uno piensa a veces que las historias son de ficción, pero mucho de lo que está en los libros, como tu libro Masacre, es sacado de la realidad. Sin duda. No, no vayamos muy lejos en estos días. También tenemos la noticia del rancho de Jalisco, allá en México, que es un paralelismo con lo que pasaba con Hitler, los campos Sí, de exterminio sí, y sí, sí. tal. Y uno se queda un poco perplejo ante aquello porque pasa en la actualidad y con personas de origen humilde en las que te ofrecen un trabajo, ¿no? Vas feliz a cumplir ese trabajo y de repente llegas y tu familia también nunca más escucha de ti. Sí, Y, totalmente. y en este camino es triste que el gobierno quizás no sea el pionero en buscar a estas personas, sino que son las madres, Pero son, es que son también, familia. pero también el gobierno está compactado. Te voy a decir Son una parte de cosa. las estructuras. Te voy a Claro, contar una cosa que yo no he contado antes hasta ahora, pero básicamente porque el tema lo amerita. claro. Tú sabes que hace poco, bueno, hace relativamente poco tiempo, hace pocos años, estaba en el gobierno peruano Pedro Castillo, ¿no? Que fue un presidente que quiso hacer un golpe de Estado y ahora está preso. Cuando yo conversé con Humberto esa primera vez, él me contó y me dijo, bueno, Charlie, tú sabes que Pedro Castillo, que parece que va a ser presidente como terminó siendo, ¿sabes qué es lo primero que ha hecho una vez que pasó a la segunda vuelta? Y yo le dije, no, ¿qué? Me dijo, ha viajado a la selva a pactar su gobierno con los brujos de la selva peruana. O sea, ¿cómo? Pasó a la segunda vuelta, Claro. se iba a debatir con otra candidata, él terminó ganando, pero lo que hizo antes de pasar a la segunda vuelta fue Encomendarse a los exactamente brujos. compactar
su gobierno con los brujos. Wow. Que es lo que hacen básicamente los criminales como estamos hablando. Exacto. Es súper interesante, como Ya digo, no sé si Charlie. este podcast es sobre casos o No, no, y es que todo sobre tiene que ver, brujos. todo tiene que ver, ¿no? O sea, como lo decimos, no podemos dar una explicación científica. Me imagino que hay mucha gente tal vez que también es escéptica a este tipo de temas, eh, pero yo creo que es importante. Todo es una construcción, ¿no? Sí. Eh, Ahora que hablabas de México, por ejemplo, me acordaba de un caso, bueno, no es un caso, es una anécdota. Pero a mí me invitaron a la Feria de Guadalajara y recuerdo que estaba ahí en la feria y me encontré con una catedrática de la Universidad de Guadalajara. Estábamos conversando y yo le estaba contando, sí, y tal. Y yo la notaba muy intranquila a ella. O sea, hazte cuenta que estábamos en el patio de comidas de la feria y ya. ella cada rato miraba como que a la puerta, ¿no? Y ya hubo un rato que era evidente que no me estaba escuchando y yo le dije, oye, pero ¿estás bien? ¿Necesitas ir a algún lado? Porque si tienes que ir a algún lado, yo entiendo. Y ella me dijo, no, no, lo que pasa es que eh, mi hija tendría que haber llegado hace 15 minutos y no llega. Y yo le dije, ah, bueno, pero entonces llámala. Sí, le estoy mandando un mensaje, pero no me contesta. Y me dijo, lo que pasa es que hace un mes secuestraron a su mejor amiga y desapareció. Y ella me dijo, mira, Charlie, aquí en México hay muchos secuestros, eh, pero hazte cuenta que el de 100% de los secuestros, un 5% son para pedirte rescate por el secuestro. Otro 10% es un secuestro por alguna venganza, ¿no? Y así. Pero me dijo, pero hay una cifra, hay un porcentaje muy grande de secuestrados que no corresponden a ninguna de estas otras razones. ¿Y sabes por qué? Me dijo. Porque necesitan gente para realizar los ritos satánicos. Y entonces todas esas personas, Claro, para ser sacrificado. exactamente, quizá muchas de esas personas que se han visto en este rancho hayan sido sacrificados con fines de hacer un ritual satánico. De hecho, a mí me llevaron a unas grutas en Amatitán, que es como una localidad que está muy cerca de Guadalajara, y me llevaron a hacer el tour. Y claro, me contaron toda una historia sobre las grutas, que son grutas que tienen, o sea, son túneles por la montaña que tienen hasta 6 kilómetros de distancia, o sea, imagínate. Y claro, yo soy medio claustrofóbico, no me metí mucho, pero conforme iba avanzando, me decían, mira, mira, ¿ves estas ramas que hay aquí que están amarradas? Es porque la gente viene a hacer brujería aquí. Entonces está tan arraigado, no Claro. sé si en la cultura, pero Yo creo que es un tema ¿tú cultural. crees que es un tema Yo cultural? pienso que es un tema cultural y de ancestros, ¿no? Sí. Eh, Hay una historia igual de Robert Johnson, que también estábamos hablando de Sí, este podcast. Y bueno, él es un tipo afrodescendiente y hablamos de cuando la época con los afrodescendientes era súper cruel. sí, Esclavos, claro, marginados, sin duda. totalmente relegados. Y en este documental hablan de que la única defensa que ellos tenían era el vudú. La única Exactamente. forma de defenderse ante la gente blanca era el vudú. Entonces es bastante interesante porque tú ves a través de la historia que han sido súper indefensos y tal, pero luego ves esta otra versión Claro. donde dicen, ah, no, o sea, su Ujú. única manera de defenderse ante tanto atropello, discriminación y tal, era el vudú, ¿no? Sí. No sé si en algunas partes del mundo con los afrodescendientes, pero por lo menos este lugar donde pasaba esto era su mecanismo de defensa, ¿no? Claro, claro. Entonces es bastante interesante, o sea, Uf. cómo se conecta quizás, sí, hemos dejado un poco de lado los tecnicismos Estás de a los tiempo de casos. renombrar el segmento, creo. Ah, creo que sí. Pero sí, esto se da bastante y como te digo, se ha pasado en México, se replica en Ecuador y es algo que la gente, incluso en México hay un documental que se llama Narcosatánica, no sé si has tenido la oportunidad de ver. Exactamente, claro que sí. Ahí de igual manera hablan muchísimo sobre este tema de cometer los ilícitos, sicariatos, pero Ah, de la mano de un brujo. exactamente. Bueno, y Charlie, ¿cómo ha sido para ti investigar el crimen desde diferentes perspectivas? Porque tienes algunos libros ya escritos. Ujú. ¿Cómo es para ti? Bueno, en principio es interesante. Yo la verdad
te juro que me gustaría escribir de otras cosas. Bueno, de hecho, tengo producción que no tiene que ver con el crimen. No diré desligando, pero me estoy diversificando, ¿no? Pero sí es una cosa que, como decía antes, te persigue, ¿no? Te llama. A mí me han impactado muchas historias. Ya desde ahora, mira, yo llevo unos cuantos años de carrera. Todavía no cumplo 10 años de carrera, pero ya me doy cuenta que van a haber muchas cosas que no voy a alcanzar a escribir. Y eso es un poco lo que pesa, ¿no? Porque son Claro. muchas historias muy interesantes. Entonces, pero, ¿qué te diré? Me han pasado anécdotas, o sea, me han hablado desde la cárcel, me han querido denunciar también, ¿no? Ah, claro, sí. Eh, pero, digamos, una de las cosas que más yo tengo como una anécdota que quizá no tiene que ver mucho con la escritura, pero que sí fue un encuentro, digamos, donde yo he sentido más el riesgo fue cuando estaba precisamente en México, ¿no? Que te contaba hace un rato. Este, recuerdo que a mí me invitaron a la feria del libro de Guadalajara y yo fui como invitado, todo lindo, perfecto. Y un día de estos en los que yo estaba participando me tocaba visitar una escuela en un lugar Amatitán, que es como una localidad que estará a 1 hora de Guadalajara. Todo maravilloso, la gente espectacular. Esto yo siento que los mexicanos, a pesar de todas las calamidades que tienen en su país, son la gente más hermosa del mundo porque no sé si te has dado cuenta, pero dicen, cuando hablan de su casa, dicen en su casa, o sea, Claro, porque, en fin, tienen siempre los brazos abiertos, ¿no? claro. Pero recuerdo que tuvimos este día muy bonito en la escuela, no sé cuánto, y entonces el subdirector, que le tocaba regresarme hasta mi hotel, me dice, oye, tú no te puedes ir de México sin probar un jarrito, ¿no? Que es una bebida que sirve en unas como tazas de barro que tiene tequila, gaseosa, jugo de toronja, limón, o sea, todo lo que te puedas imaginar le van a meter esa bebida, que para ellos es muy rica, me parece muy bien que para ellos les guste mucho. Me dice, tú no te puedes ir sin probar esto. Y nos detuvimos en un restaurante de carretera para yo probar eso, ¿no? Que de hecho son lugares exclusivos donde se prepara estas cosas, ¿no? Y claro, Claro. es un show como lo preparan, ¿no? Abren la Ah, claro, botella. tú ves la preparación, Exactamente. ya. Entonces entramos a este lugar, nos acodamos en la barra. Entonces mientras estaban preparando mi jarrito, yo recuerdo que volteé a ver una mesa que estaba ahí, había, cuento, unos 6 tipos, y recuerdo que él presidía la mesa un tipo corpulento, que estaba así con unas cadenas. Pero lo que a mí me llamó la atención en ese momento fue que estaban tomando un jarrito que era como de 20 litros, parecía un balón de gas. Y mi gran error fue decirle al subdirector, le dije, oye, mira, ¿qué están tomando allá? Y señalé hacia la mesa. Y entonces cuando yo señalo, este señor, como el jefe ahí, me vio que estaba señalando y me dijo, ¿tú qué traes o qué? ¿Qué traes? Y entonces cuando el subdirector que iba conmigo escuchó eso, volteó, o sea, se puso blanco del color de una hoja de papel en una fracción de segundo. Y dijo, no, lo que pasa es que... Y hizo un chiste, ¿no? Un chiste, algo así como que su esposa, su vieja, no sé cuánto. Y los tipos que estaban con el de las cadenas se comenzaron a reír. Y como que le hicieron, como que también ríete tú también, ¿no? Claro. Entonces cuando el subdirector vio que se estaban riendo, me agarró de la camisa y me jaló hacia afuera del restaurante. Era como un restaurante o un bar. Me jaló hacia afuera, me metió al carro y hace cuenta que pisó el acelerador y se iba a 120 por hora de camino al hotel. Y me dijo una frase que nunca me voy a olvidar. Me dijo, cualquiera que te diga eso en público es porque tiene con qué, me dijo. Y allá los llaman de una forma, le dicen son de la maña, en lugar de decir de la mafia o de un cártel, dicen, son de la De la maña. maña. Y ya el tipo estaba espantadísimo, ¿no? Y claro, o sea, yo creo que fui a México creo, 4 o 5 días. O sea, Claro, sí, es tenía que bastante tocarme encontrarme complejo. con eso. Pero sí, eso, es que son ese tipo de cosas. A ver, tú te podrás imaginar que esa anécdota para mí no pasa desapercibida. O sea, no solo te la No, cuento no, no, ahora, no. sino sé que en algún momento terminará escabulléndose hacia algún libro, hacia algún relato, qué sé yo. Seguro que sí. Seguro que sí, Sí, es lo más seguro que probable. sí. Sí, es como te digo, es bastante, a veces es complicado investigar, sobre todo cuando estás comenzando, ¿no? Yo recuerdo Claro. que para poder
digamos, reunirme con las primeras personas. Como te dije, mi papá es abogado. De hecho, tengo una hermana abogada, un hermano abogado. Yo soy el único, la oveja negra de la familia que no fue abogado. Pero él me decía, claro, como es un señor ya, un profesional conocido en la ciudad, él sabía y me decía, ya, por ejemplo, mi amigo tal es quien defiende a la banda tal. Entonces, a partir de eso yo pude comenzar ese contacto, ¿no? Y también te debes topar con las personas que quizás es muy difícil llegar a que digan algo, ¿no? Mm. Eso debe ser también. Hay gente que es muy parca. Este, ¿Y cómo? ¿Qué hacer en esos casos cuando necesitas información claro. y Te imaginarás que no le puedes decir, señor, por favor, hable más, o qué no, le no, pasa, es ¿no? un Va, poco un par de complejo, cachetadas. claro? No, no. Y tener Recuerdo, el tino para llegar sí, a que te dé la información. exactamente. Por ejemplo, ahora que mencionas esto, recuerdo dos cosas. Cuando yo comencé a entrevistar criminales, o sea, gente que estaba en activo, en principio era una vaina porque, hace cuenta, me citaba a su abogado, me decía, ya, el señor va a estar en tal lugar a tal hora. Y yo llegaba a tal hora y el señor se demoraba 3 o 4 horas en llegar. Y al final de esas horas decía, bueno, me parece que no va a venir. Entonces, obviamente, yo no iba a agarrar y decir, señor, No, falta de profesionalidad, por favor, me va a dejar es plantado imposible, aquí. no. ¿No? Entonces, recuerdo eso. Y cuando ya comenzaba a entrevistarlos, en esa época yo no grababa, porque decía, de repente si le pongo la grabadora ahí o saben que estoy grabando no van a querer. Pero hacía esto, llevaba un cuaderno para tomar notas. Pero creo que era peor todavía, porque cuando ellos decían algo interesante y me veían apuntar, yo sentía el cambio, ¿no? Claro, se Decía, ponen en alerta. exactamente, se ponían en alerta. Entonces, ¿qué hice yo? Básicamente comenzar a ejercitar mi memoria, ¿no? O sea, intentar captar todo Claro, lo más posible. información. Exactamente. Que de Pero hecho qué complejo. es complejo. Pero justamente yo vi esta película, Capote se llama la película, que de hecho Sí, narra, ¿la has visto? a Esa sangre, película es sí, sí, sí. maravillosa. Y él dice, yo soy capaz de retener el 94% de todo lo que se me dice Truman Capote en esa película. No sé si será verdad, me imagino que será verdad, ¿no? Que de verdad estoy inspirado en el personaje real. Pero básicamente eso, ¿no? Claro, Tenía que esperarlos, me acuerdo, tenía que... Y claro, llega un punto en el que tú te dices, oye, ¿yo por qué tengo que estar haciendo esto? O sea, claro, ¿yo por qué tengo que, digamos, no disfrutar mi sábado en la noche y venir a sentarme con gente que básicamente se dedica a matar gente? claro. Pero claro, es ese impulso de conocer, ¿no? De saber un poco más. Y de que la gente conozca también, porque no solo te Exactamente. lo quedas tú. Exactamente. Si te darás cuenta ahora, una cosa que yo es como un placer culposo es contar cosas. O sea, Sí, a mí sí, me gusta sí, contar sí. cosas. Y no, y lo más importante no es solo el contar, sino que tú atrapes a la persona a la que cuentas y de verdad que lo haces muy bien y yo creo que en los libros mantienes Te al agradezco mucho, te lector agradezco. con la Bueno, atención. es una tara que uno trae de la publicidad. O sea, yo fui publicista mucho tiempo, fui creativo publicitario, ya estoy reformado, ya soy una persona de bien ahora, pero básicamente lo que tú haces es vender ideas, o sea, cosas que no existen. Entonces, si no eres un buen... Yo me acuerdo que tenía un jefe que era director creativo y me decía, si tú no sabes contar un buen chiste, no sirves para esto. Porque el chiste también es anticipación. O sea, cómo preparas todo para el remate. Ya, esto es básicamente así. Y hay muchas cosas de la publicidad que yo utilizo ahora al momento de escribir o incluso de manejar mi carrera también. O sea, los escritores Genial. no ha sido sino hasta hace muy poco que tienen una noción más clara de que tienen que exponerse, tienen que salir a hablar de lo que hacen, ¿no? Claro. Pero bueno, así es. Y quizás aparte de lo que ya hemos conversado en cuanto a las personas que cometen este tipo de actos, quizás has llegado a profundizar qué pasó en la niñez, porque se habla mucho en Sin temas duda, de criminalidad que hay ciertas cosas que afectan el pilar fundamental de un adulto, ¿no? sin Y duda. muchas de esas suceden en la niñez. ¿Has llegado a Totalmente. indagar eso? Sí, de hecho, eso es básico, la verdad. Y Ujú. lo veo más que nada en el caso de Gringallo, ¿no? Quizá algunos de tus espectadores no sepan quién es, pero es muy fácil buscarlo. Gringallo, te va a salir toda la información de los delitos que él cometió y todo lo que se dijo. Hay muchos reportajes sobre él. Y yo escribí un perfil sobre él, un perfil criminal. Y me topé con unos datos muy, muy crudos. Por ejemplo, claro, lo malo fue que me topé con esos datos ya después de publicar el libro, ¿no? Porque la gente leí el libro y ya recién entonces me quería contar más cosas.
Pero bueno, me contaron una cosa que a mí, digamos, me partió un poquito el corazón, ¿no? Porque decía, él, antes de convertirse en un sicario, era un niño que acompañaba a su mamá a vender cosas en la calle. Y su mamá tenía un lugar muy específico en el centro donde se ponía a vender, no sé, dulces, caramelos, lo que tuviera a mano. Y el niño estaba ahí. Y y tomaron relación con una persona que tenía una bodega frente a ellos. Se cuenta que se ponían frente a la bodega a vender. Y esta chica que atendía la bodega, una que otra vez le regalaba una galleta a este niño, ¿no? En fin. Y me decía, siempre lo veía muy mal vestido, o sea, era una mugre ese niño. Es más, recuerdo que una vez su mamá tuvo que salir de su puestito y nos encargó el puesto y nos encargó a su hijo. Y cuando lo trajimos para acá, nos dimos cuenta que el niño estaba vestido con ropas, con orines. Estaba sucio, estaba orinado encima. ¿Y sabes lo que hicimos? Lo llevamos, lo bañamos y le pusimos ropa limpia, ropa nueva. Incluso le pusimos algo para que no andara descalzo. ¿Sabes lo que hizo esa señora? Cuando llegó, montó en cólera. Se enfureció totalmente, pidió que le devolvamos la ropa sucia, le quitó la ropa limpia al niño y le puso la ropa sucia. Otra vez esa ropa inmunda. Entonces, claro, esto para un niño, ¿qué es? Claro, le marca. Definitivamente todo. Es que todo. Y no entiendes, o sea, el por qué tu mamá te quita la ropa bien, estás mejor que antes y te vuelve a lo mismo, ¿no? A ese cotidiano vivir que era bastante Sin precario. duda, sin duda, sin duda. Entonces es muy interesante porque básicamente la única persona que se encargó, o sea, que quiso hacer algo por él realmente, fue su abuela. Su abuela fue quien intentó rescatarlo de las garras de lo que ya preveía iba a ser una carrera criminal, porque Gringallo, o sea, uno de sus tíos es quien lo batutea, como se dice aquí en Perú, ¿no? O sea, quien lo entrena, quien lo forma para ser un criminal. Pero en realidad este señor tenía dos tíos más que ya eran criminales ranqueados. O sea, si no caía en un lado, iba a caer en otro lado. Otro. Entonces es bastante desgarrador, digamos, ¿no? Bueno, entonces, claro, porque claro, como comentábamos, eh, los pilares fundamentales es la niñez. Mucho se habla de que ahora hay que tratar a los niños eh, con bastante tino, Y porque sí, donde no se trata la niñez con el respeto o con el trato adecuado, valga la redundancia, estos son secuelas para un futuro psicópata, para un futuro delincuente, porque son situaciones que marcan sin su duda, vida. sin duda. Bueno, creo que esta charla ha sido bastante fructífera. Es algo que yo lo tenía en mente. La verdad, estaba buscando la persona adecuada para mantener esta conversación. Pero la vida te presenta, ¿no? Y tuviste que hacerlo conmigo, Estas caballero. gratas, ¿no? Ah, no. Estas gratas coincidencias, como digo, jamás hubiésemos creído que Jefferson Moreno, que ya lo conocen bastante, nos presentaría a Charlie. Sí, bueno, Casualidades de la vida y Dios los además, cría y ellos se juntan, ¿ves? además admirarte mucho, Charlie, porque eres una persona bastante preparada, bastante fluida en estos temas y no, darte las gracias. No, lastimosamente no fue planeado, pero valga para que esto sirva a nuestros espectadores que les gusta estos temas, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Ya viajaré a Ecuador para la segunda parte Por porque favor, te la van a pedir. completamente. Acuérdate. Sí, sí, sí. Invitado. Esto ha sido todo por la entrega y nos vemos en un próximo segmento de Ergo Casos.
Ergo Podcast. Simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.